Muy bien, luego ahí para finalizar el capítulo había o hay una lectura del creador de los premios Nobel. ¿De qué trataba esta lectura allí? Sobre los enlaces que se encuentran en los explosivos, ¿En cuál específicamente? ¿Cuál explosivo? en en la dinamita, En la dinamita, que desde el punto de vista químico, ¿qué es? nitroglicerina, Ajá. ¿Y el otro explosivo más famoso, más conocido, cuál es? Trinitrotolueno. Sí, el TNT, ¿no? Trinitrotolueno. Entonces, bueno, también hay que destacar el descubrimiento de la nitroglicerina, que a pesar de que era explosiva, se estabilizaba en celulosa. Y que fue lo que se llama una serendipia, ¿no? Un hallazgo, un hecho fortuito, pero bueno, que hizo rico a Alfred Nobel. Y de allí su generosidad en que su fortuna se utilice para estos premios que todos conocemos, ¿no? Y que en términos científicos representa la cúspide para en el caso de la ciencia, para un investigador científico, ¿no? Porque también hay premios Nobel de Economía, de la Paz, etcétera. Pero en este mundo, o sea, después del premio Nobel, por reconocimiento, pues no hay nada más elevado. Bien, entonces vamos a continuar mirando el enlace para ahora explicarnos, una vez que hemos transitado por los modelos de enlace covalente, iónico, metálico, las estructuras de Lewis, las cargas formales, las estructuras de resonancia, la determinación del número de enlaces. Vamos a entrar en el campo de la geometría de las moléculas. Todos entendemos, creo, que las moléculas no son planas, pues no son bidimensionales, tienen una estructura tridimensional. Entonces, hoy vamos a mirar un poco esas formas geométricas que han sido determinadas experimentalmente y cómo se han agrupado de acuerdo al número de eh, enlaces, de pares enlazantes y pares no enlazantes. Entonces, al final del día, lo que queremos es que además de hacer la estructura de Lewis y determinar cargas formales y hacer estructuras de resonancia, podamos establecer cuál es la geometría o la forma espacial de esa molécula. Estamos entonces en su libro, este sería en el libro que tienen ustedes, el capítulo 9. Muy bien, entonces, para discutir las formas moleculares, partimos de los dibujos de punto de electrón de Lewis para el enlace covalente. La forma de la molécula en realidad está determinada por los ángulos de enlace. Así, el dibujo que hicimos reiterativo y después le mandamos un videíto de la molécula de agua donde se decía que la geometría de la molécula de agua es una geometría que se llama como
¿Cuál es la forma molecular del agua? La geometría o forma molecular. Angular. ¿Cuál es? Angular. 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 O sea, esa no se le puede olvidar porque es del agua y ya hemos dicho que el agua es lo más importante. Dentro de las cosas más importantes, el agua está en los primeros lugares. Entonces, como nosotros muchachos, les he dicho, aquí lo que nosotros aprendemos y lo que se encuentra en los libros son los modelos. Si hay algo que cuando terminemos ahora en julio, si Dios lo permite, este curso, que le quede a usted grabado en la cabeza, si va a permanecer aquí estudiando química o cualquier otra disciplina científica, o aquí o fuera del país o donde sea, en la ciencia se trata de modelos explicativos. La ciencia intenta explicar lo que ocurre en la naturaleza. Hicieron la lectura de los gases nobles el miércoles. ¿Qué le pareció esa historia de los gases nobles? ¿Qué le llamó la atención del relato que había ahí? De que al principio los otros integrantes en la reunión que hicieron los químicos no querían tanto que en el aire estuvieran todos esos gases mezclados, hasta que se demostró finalmente. Correcto. Realmente se pensaba que estos no eran, o sea, no podían llegar a reaccionar o obtenerse debido a que ya eran muy estables, y luego mediante un proceso se descubrió uno y luego empezó la curiosidad de si podía conocerse otros, y así conocieron que uno que otro era reaccionable, y bueno, los ubicaron en una nueva, en un nuevo grupo en la tabla. Ok, muy bien. A ver, ustedes ¿cómo valoran el hecho de cómo le enseñan la tabla periódica en el colegio y estos aspectos históricos, algunos de los cuales hemos revisado en este curso? ¿Creen que es valioso conocer algunos aspectos históricos, por ejemplo, como en el caso de los gases nobles? Yo siento que sí, porque nos ayuda a tener una mejor comprensión de cómo son, cómo se conocieron y cómo es que ahora lo utilizamos. Porque simplemente nos dicen como estos son los gases nobles y estos son los de transición y estos son esto y esto, pero realmente nunca nos dicen como el por qué. Correcto. Y Profesor, puede permanecer la idea entonces de que como son los gases nobles o inertes o esto, entonces a ellos no les pasa nada. Y cuando se habla del octeto también, los átomos forman el octeto porque quieren ser gases nobles. O sea, esas son ideas que van quedando, aunque no te las digan directamente, pero te fijas que la ciencia no funciona de esa manera. Aquí, ¿cómo fue que en esta lectura, si recuerdas, cómo fue que se detectó el argón? ¿Qué estaban haciendo que el investigador, a través de eh, la descomposición del nitrógeno que se encuentra en el ambiente, en el aire, y el Y no, nitrógeno exacto. experimental. claro, o sea, lo que querían hacer era separar los componentes del aire, ¿no? Y entonces, ¿qué propiedad física era la que no coincidía? Creo La que la densidad. densidad, La densidad. Entonces, tú dices, claro, si obtengo dos sustancias y las densidades son distintas, ¿cuál va a ser la conclusión? De que hay algún factor que está influyendo en que eso varíe. A ver, algo más directo. O sea, si yo te digo, mira, toma estas dos cosas y anda, mide la densidad, nada más por densidad, porque hay muchas otras propiedades que podemos medir. Y tú vienes y me dices, eh, la densidad de estas dos sustancias no es la misma. Por lo tanto, Que Son contiene diferentes. algo que hace que sean diferentes. se trata de dos sustancias distintas, ¿no? Porque si tú mides y dices, me da exactamente lo mismo la una y la otra, puedes decir, probablemente se trate de la misma sustancia. Entonces, y para la época, que es otro remarcable, ¿no? Estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del conflicto que surge de que no te creemos, de que tus determinaciones están malas
y en la historia, ¿no? O sea, unos decían que era monoatómico, otros decían que era diatómico, otros decían que era triatómico, pero no eran cualquier persona que estaba diciendo eso, eran científicos connotados y que fueron premios Nobel. Entonces, eso también, bueno, o al menos a mí me encanta esa parte de la historia porque sientes a los científicos como seres humanos, ¿no? No como unos dioses que se lo sabían todo. Mendeleev debía estar preocupado. ¿De qué estaba preocupado Mendeleev? De acuerdo a esa lectura. De que su planteamiento sobre la ordenación de la tabla periódica fuera descartado porque no le encontraran un acomodo a estos. No podía Correcto. encajar. Exacto. O sea, Mendeleev dice, ya la vida, me tiraron abajo mi ley periódica. Pero no, pues, no ocurrió de esa forma y se puede decir que fue triunfo. ¿Y qué les pareció el hallazgo de los otros gases? ¿Cómo se dio? Me pareció sorprendente el hecho de que se descubrieron tres átomos, creo que en 2 meses, 1 mes, 3 meses aproximada, decía la lectura. Sí. O sea que, fíjense, en la historia de la tabla periódica, que también es fascinante, bueno, fascinante para los químicos, ¿no? El descubrimiento de los elementos, o sea, hay gente que abandonó lo que estaba haciendo para dedicarse a la caza de elementos no descubiertos. La tabla de Mendeleev era incompleta con respecto a lo que conocemos hoy, ¿no? Tenía apenas unos 60 y tantos, 63 elementos. Así que hubo muchísimo interés, se despertó mucho el interés en descubrir elementos, o sea, descubrirlo en el sentido que sean naturales. El último de eso fue el francio, y luego los sintéticos. Y si ustedes se apasionan por algún elemento, busquen la historia de cómo se descubrió y va a encontrar muchísimos aportes de las mujeres. ¿Ustedes saben cuál es el único elemento de la tabla periódica que cuando nosotros lo mencionamos en femenino? No, Piensen un poquito. Porque siempre decimos el argón, el sodio, el estroncio, el no sé quién, el no sé quién. ¿Cuál decimos en femenino? La plata, profe. La plata. Entonces hay una asociación entre la mujer y la plata. El elemento plata estoy hablando. Entonces, interesante porque uno diría, bueno, y se llama la plata porque lo descubrió una mujer. Ahora, para ustedes las damas, ¿conocen alguna dama que haya descubierto elementos? ¿O cuántos elementos químicos fueron descubiertos por damas? Ya sea sola o colaborativamente. Profe, el único que yo conozco así es el de Marie Curie, que fue lo del radio. ¿Cuántos descubrió Marie Curie? Radio y polonio, si no me equivoco. Radio y polonio. Pero hay otros elementos donde colaborativamente y uno que es producto del trabajo de una sola investigadora. Y lo remarcable aquí es que a pesar de que estaban en el grupo que descubrió el elemento, a ellas no las hicieron partícipes del premio Nobel. Y si buscan la historia, hay una que fue postulada muchísimas veces para este premio. Y nunca se lo dieron. Y después el reconocimiento final que recibió fue con el elemento 109, que es su apellido, el Meitnerio, es su apellido Meitner. Bueno, y encima ni siquiera es femenino, ¿no? Sino es masculino. Entonces sí, podemos pensar que también en ese sentido hay cosas para las que quieren ser químicas y seguir los pasos de estas grandes mujeres, además de Marie Curie, otras 4 por lo menos que también hicieron descubrimientos importantes. El renio, un isótopo del astato, isótopo del protactinio. Bueno,
Entonces, siempre usamos modelos explicativos en química y en cualquier ciencia. Vamos a mirar ahora cuál es este modelo denominado RPECV, el acrónimo, ¿no? Por no hablar tanto, que es de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. ¿De qué nos sirve o cómo nos ayuda este modelo? El modelo se basa en la idea en que existen dominios de electrones. ¿Qué son los dominios de electrones? Los dominios de electrones representarían el número total de pares de electrones que existen en la molécula. Cuando digo total, se refiere a los enlazantes y a los no enlazantes. Y conociendo ese arreglo del dominio de electrones, podemos entonces predecir cuál es la geometría de la molécula. Sí, aquí vamos a tener que recordar los pares enlazantes, pares no enlazantes o solitarios, y esta región, el nombre que acabamos de introducir de dominio de electrones. El arreglo de dominios de electrones alrededor del átomo de una molécula o de un ion está representado aquí por la letra AB y un subíndice. Aquí usted ve que hay un número, en este caso AB2. Y ese se refiere al dominio total, o sea, pares enlazantes y no enlazantes. En cambio, para definir la geometría molecular, no se toma en cuenta los pares no enlazantes o solitarios. Entonces vamos a analizar dos cosas. Uno es el dominio de electrones, que corresponde a pares enlazantes y no enlazantes, y otro que es la geometría molecular, que corresponde solo a los pares enlazantes. Para establecer pares enlazantes y no enlazantes ya hemos aprendido la estructura de Lewis. Aprendimos a determinar el número de enlaces covalentes en una molécula. ¿Cuál era el procedimiento matemático para determinar el número de enlaces? ¿Qué teníamos que calcular? ¿Qué teníamos que multiplicar, restar, sumar o hacer? En el primer paso, primero había que ver si el átomo cumplía con el octeto. ¿Correcto? Entonces luego multiplicamos por la cantidad de electrones que habían. Y en el segundo paso... ¿De electrones? ¿Por la cantidad de electrones o por la cantidad de átomos? De átomos que había. Y en el segundo paso, creo que era por se sumaba el grupo. Los electrones de valencia de acuerdo al número de grupo del elemento. Y luego realizábamos la resta del primer paso con el segundo y lo dividíamos por la cantidad de electrones que hay en un enlace, que es 2, y esos eran los enlaces enlazantes. Y luego, para determinar los no enlazantes, realizábamos una resta que era del segundo paso con la cantidad de electrones, con la resta del primer paso con el segundo paso. Eso. Ok, eso es matemáticamente hablando, y yo sé que ustedes utilizan sus recursos para acordarse de las cosas. Utilicemos tal vez un lenguaje un poquito... A ver, lo que tú llamas el primer paso
hay que... ¿Cuál es el supuesto del cual partimos al multiplicar por 8? Este es el primer paso, me dijiste, ¿no? Multiplicar 8 por el número de átomos. Ese 8, ¿por qué multiplicamos por 8? Suponiendo que, asumiendo que... Se multiplica por 8 suponiendo que la molécula cumple con el octeto. El átomo, no la El molécula. átomo cumple con el octeto. Que cada átomo cumple con el octeto, excepto ¿cuál? El hidrógeno. Por El ejemplo, hidrógeno. Ok. Entonces, lo que tú llamas el primer paso sería, bueno, hay que determinar el número de electrones asumiendo que cada átomo cumple con la regla del octeto. Es decir, alrededor suyo hay 4 pares de electrones. Y en el caso del hidrógeno, que cumpla con la regla del dueto. Ok, entonces ahí, en lo que llamas primer paso, vamos a tener el número total de electrones, asumiendo que cada átomo cumple con la regla del octeto, excepto el hidrógeno. En el segundo paso, la operación que hace es una sumatoria. ¿Qué sumas? Los electrones de valencia que aporta cada átomo. ¿Cómo sabemos el número de electrones de valencia? Pues con la configuración electrónica, evidentemente mirando el último nivel de energía o simplemente mirando la tabla periódica y ubicando el elemento en el número de grupo correspondiente. Si hay un átomo y su número de electrones de valencia es 4, bueno, aporta 4. Pero si hay 2 átomos de esa misma clase, aportará 8, y si hay 3, 12, etc. Entonces ya tenemos, en todo el paso 1 y el paso 2, en ambos son electrones. En el caso primero son los electrones totales que cumplen el octeto. En el paso segundo son los electrones de valencia que aporta cada átomo. Y luego lo que tú mencionas, luego se resta lo del paso 1 menos el paso 2, y eso es matemáticamente. Pero lo que estamos definiendo, primero que estamos restando electrones. O sea, los electrones que cumplen el octeto menos los de valencia. Y allí lo asocio con la estructura de punto electrón. Cuando haces una estructura de punto electrón, lo que distribuye son los electrones de valencia. Y después al final cuentas cuáles cumplen el octeto. Esa diferencia entonces nos da un número de electrones disponibles para formar enlace. Y como bien dijiste, cada enlace covalente está conformado por un par de electrones que se comparten. Y por eso haces el cociente entre 2. Y eso da el número de enlace. El número de enlaces alrededor del átomo central. En una estructura donde hay más de 2 átomos, ¿cuál es el átomo central? ¿Cómo lo escogemos? ¿Cuál es el criterio para colocar un átomo en el centro de la estructura de Lewis? ¿Cuál fue la pregunta, profesor? El criterio para saber cuál es el átomo que va al centro y cuáles son los que van alrededor. ¿Cuál es el átomo central y cuáles son los sustituyentes? La electronegatividad. Ok, ¿cuál es el que va en el centro? El que es más electronegativo. ¿El más electronegativo? Bueno, no, porque puede variar. A ver, pero pensemos, pues sí. Vamos a suponer que fuera el más electronegativo. Y estamos hablando de atracción y repulsión.
el átomo que está en el centro de la estructura debe ser pobre en electrones o rico en electrones. Rico en electrones, profe. Y si es rico en electrones, entonces ¿para qué se le acercan los sustituyentes que traen electrones? Si es rico en electrones, no necesitaría que se le acerquen, ¿no? Sería el menos electronegativo en el centro porque busca la estabilidad. Claro, o porque tiene... Vamos a pensar que nuevamente creo que usé la analogía de un edificio con apartamentos, con cuartos vacíos. Los cuartos vacíos sería lo que dibujamos los electrones en estos cuadritos o estas rayitas que le enseñaron a dibujar en el colegio, ¿no? Que usted pone uno S2 y pone una rayita y pone uno para arriba y uno para abajo. Entonces esos serían como los cuartos. Para formar el enlace se requiere que haya orbitales, que serían los cuartos, disponibles para que se acomoden dos electrones por las reglas que ya conocemos. Entonces, cuando miramos un dibujo de esta estructura, lo que estamos pensando es que ese par de electrones está en su propio cuarto o en su orbital. Así que si el átomo central tiene disponible esos orbitales, puede entonces recibir otros átomos que tengan electrones que formen esos enlaces. Esto para ilustrar un poco, porque hay veces en la estructura, por ejemplo, el ion tiocianato, ¿cómo se escribe tiocianato en fórmula? SCN-1. S, correcto, S de azufre, C de carbono, N-1. Entonces, uno podría pensar, es que si lo escribo SCN, eso significa que el carbono está en el centro. No necesariamente. Porque si escribe SNC o NCS con la carga -1, lo único que estás poniendo es que esos tres átomos están allí, pero no te dice en qué orden están allí. Luego debes tener algún criterio al hacer la estructura de Lewis de cuál es el átomo central. A menos que cuando te pidan la estructura te digan, considere el átomo central este y el otro. O te digan, los átomos X y Y son terminales. Es decir, que no están en el centro. O sea, todas esas cosas vas a encontrar cuando leas el libro, el capítulo o ejercicio. Si te dicen cuál es el central, pues no hay ningún problema, ese es el central. Ahora, cuando te dice que decidas con un criterio cuál es el central, ¿cuál sería el criterio para definir cuál es el átomo central? Criterio numérico de lo que hemos visto hasta ahora. Repito la pregunta. ¿Qué criterio numérico me serviría a mí para decir, no, este átomo no puede ir aquí? A ver, sus apuntes, ¿dónde están? Estuvimos haciendo cálculos aquí, varios ejemplos, para decir si la estructura era o no era estable. ¿Qué era lo que calculábamos? La carga formal. La carga formal. Habían algunas reglas o criterios de la carga formal que nos decía que las estructuras que tienen valores con números altos son las más estables, ¿cierto? Sí. Sí, yo dije eso. No, profe, si todas las cargas formales son iguales a 0, es la estructura más estable. A 0, las más bajas. Entonces, si uno hace un dibujo y le salen cargas formales muy altas, o sea, valores de -2, -3,
y cargas negativas una al lado de la otra, ya debes tener ese criterio para decir, no, aquí hay mucha repulsión, así que esta estructura es poco probable. Puede que tengas cargas y que se obtengan cargas con valores 2 o 3, pero si la de al lado es de carga contraria, entonces esa va a ser más estable a que sean cargas iguales que se van a repeler. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende? Sí, profesor, me parece sí. Bueno, pero contésteme, muchachos. Oye, hoy es viernes y ya estamos en la semana 12, ya dentro de 2 semanas ya, le digo, de 3 semanas ya no nos veremos más y no he logrado que ustedes se activen. ¿Qué pasa? Bueno, volvemos a la teoría. ¿Qué dijimos que significan estas siglas? Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Ok, entonces, mire, el nombre nada más lo dice, repulsiones. ¿Y por qué se llama modelo de repulsiones? Porque lo que define el arreglo es cómo esos pares enlazantes se alejan lo máximo posible. ¿Para qué? Para evitar la repulsión. Ese sería el principio, así dicho en pocas palabras. O sea, los átomos que yo ahora he llamado sustituyentes alrededor del átomo central se orientan de tal manera que se minimizan las repulsiones. Y al ocurrir eso, se definen entonces los ángulos de enlace. Veamos aquí el primer ejemplo con base a esa teoría. Esta estructura AB2 significa que el átomo central es A y alrededor de ese átomo central hay 2 átomos sustituyentes. ¿Cuántos están enlazados al átomo central? Pues 2. ¿Hay pares libres en el átomo central en esta primera clase? Pues no. ¿Cómo será la distribución de los pares de electrones? Lo que se llama en su libro de texto el dominio de electrones. Aquí está el átomo central A y aquí está un par de electrón y otro par de electrón. ¿Qué representan el enlace? Recuerden que cada enlace corresponde a un par de electrones. Aquí en la siguiente representación, la geometría de esta estructura sería una geometría lineal y el ángulo de enlace entre los sustituyentes es 180 grados. Entonces, en química, cuando mencionamos la geometría y decimos nada más geometría, nos estamos refiriendo a la geometría molecular. Esto porque vamos a ver que alrededor de un átomo central pueden haber pares enlazantes y no enlazantes. Lo que nos interesa son los enlazantes. ¿Qué ejemplo de molécula que hemos visto tendría geometría lineal con esta estructura? AB2. Molécula que ya hemos visto. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Y en el dióxido de carbono, como ves esta imagen aquí, hay enlace sencillo sigma o hay enlace sigma y pi. Repito, en el dióxido de carbono, ¿hay solo enlace sencillo, simple o sigma o también hay enlace pi? Simple sigma. Es la molécula de dióxido de carbono, busquen sus apuntes que ya la hicimos también. Sigma, profe.
Solo tenía enlaces sencillos, 2 enlaces sencillos. Sigma y pi, profesor. Sigma y pi, profe. Sigma y pi, o sea, un enlace doble, ¿verdad? Para efectos de la geometría, entonces, aunque sea un enlace doble, ese enlace doble se considera como si fuera solo uno. O sea que el enlace doble no influye en la geometría. Se cuenta como uno solo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. El berilio en la tabla periódica, ¿dónde se encuentra? En el Número de grupo grupos. 2. Grupo 2. Grupo 2. Grupo 2. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 2. 2. 2. ¿Cumple el octeto? No. No. No, porque aquí en el dibujo estás viendo que alrededor de él, ¿cuántos pares enlazantes hay? 2. 2. ¿El cloro cumple el octeto? Sí. Sí. Aquí lo vemos, ¿no? 2, 4, 6 más 2. Entonces, en este caso, la geometría del cloruro de berilio también es de 180 grados. Entonces, toma en cuenta eso, que la geometría que estamos discutiendo no tiene que ver con las excepciones de la regla del octeto, porque ya hemos aprendido que todos los átomos no cumplen con el octeto. Tenemos átomos que pueden formar más de 8 y eso lo vamos a llamar octeto expandido. Y hay otros que están por debajo de 8, como es el caso del hidrógeno que forma dueto, ¿verdad? Entonces, eso anótelo por ahí también para que no se me enrede más adelante cuando analice los casos y quede pensando que es obligatorio que cumple el octeto porque si no, la molécula no tiene ninguna geometría. Ok. En el siguiente caso sería AB3. Eso significa 3 átomos alrededor del átomo central. No hay pares libres. El dominio de electrones o la distribución de electrones sería trigonal plano y la geometría también sería trigonal plano. Entonces aquí la combinación es 3 átomos enlazados al átomo central. No hay pares solitarios o pares de no enlazante. Y la geometría sería trigonal plana. Cuando decimos trigonal plana, nos estamos refiriendo prácticamente a un triángulo, tal como lo dibujas en 2 dimensiones. Aquí vemos el caso del trifluoruro de boro. ¿El boro en qué grupo está? Sí, 3. Grupo 13. Grupo 3. O sea, 13. ¿Cuántos electrones de valencia? 3. 3. 3. Entonces va a formar 3 enlaces. ¿Tiene pares solitarios el átomo central? No. No. Por lo tanto, la estructura es como aparece aquí a la izquierda, triángulo, si lo ves así, trigonal plana. Y el ángulo entre los átomos de flúor
lo que hemos llamado genéricamente los sustituyentes, es de 120 grados. El siguiente caso sería AB4. Ahora hay 4 pares. Cero par, 4 pares enlazantes, 0 no enlazante o solitario. Y el dominio de electrones o de la distribución de los pares de electrones corresponde a una geometría tetraédrica. Tetra, ¿qué significa qué cosa? 4. 4. O sea, 4 caras, ¿no? Y el ángulo correspondiente es de 109,5 grados. El ángulo correspondiente entre los sustituyentes. Aquí está marcado nada más uno, pero sería entre estos dos, entre este y el de la izquierda, entre este y el otro. O sea, los ángulos tetraédricos corresponden a 109,5 grados. ¿Qué ejemplo tendríamos para una molécula de las que hemos visto aquí que tendría esta distribución AB4? Metano. El metano. CH4, aquí iría carbono, ahí irían los hidrógenos, que sería, de acuerdo a este dibujo, la B, ¿no? Aquí el carbono. CH4, decimos entonces que es una molécula de geometría, con geometría tetraédrica. ¿Cómo determino el número de enlaces que hay en el metano aplicando el cálculo que discutimos hace un instante? Y con ese cálculo obtengo que son 4 pares enlazantes y debo obtener 0 par solitario. Y esta sería la estructura. En química hay distintas formas de representar la estructura. Si se fija aquí, donde estoy colocando el cursor, ve que está representando esto en forma de cuña hacia afuera, indicando que esto está hacia el frente. O sea, como no es una estructura plana, cuando uno hace la representación, cuando hay una cuña de este tipo, significa que está hacia nosotros. Es como si quisiera salir de la pantalla. Y para dibujar algún sustituyente que está hacia atrás, generalmente se utilizan líneas punteadas, indicando que es como si estuviera atravesando el plano hacia atrás. Entonces usted va a ver en los dibujos, claro, espacialmente con un modelo se ve más fácil, con un modelo molecular, pero son formas de representación. Y aquí lo que aparece como una pirámide, bueno, para representar los 4 lados equivalentes del tetraedro. La siguiente estructura serían 5 sustituyentes alrededor del átomo central. Tampoco hay pares sin compartir. Entonces, si te fijas aquí en el centro, encontramos la forma trigonal. Aquí donde está A. Esta hacia el frente, hacia arriba y hacia arriba. Y luego hay una pirámide sobre esta base trigonal, una pirámide hacia arriba y otra hacia abajo. Eso sería bipiramidal trigonal. Entonces, estos 3 que están aquí
en este eje formarían ángulo de 120 grados, igual a como vimos en la estructura trigonal plana. Y el ángulo que hacen con el que está en el otro eje, 90 grados. Entonces, en química hablamos de dos tipos de eje. El que está aquí sería el eje ecuatorial como el Ecuador. Y esto, que es perpendicular al eje ecuatorial, sería el axial con X. Entonces, estos sustituyentes aquí estarían en posición ecuatorial y estos estarían en posición axial. Y un ejemplo sería el pentacloruro de fósforo. Cuando usted haga los dibujos va a notar que en un papel es difícil representar la geometría mientras más compleja es la molécula. Ok. En el caso que sean 6 pares de electrones enlazantes, ningún par libre, la estructura entonces va a ser un octaedro. Octa, ¿qué significa qué cosa? 8. 8. Estoy en clase, tiene un ratito. Octaedro. Y el ángulo es de 90 grados. Veamos aquí. En la figura anterior teníamos trigonal aquí en este plano ecuatorial. Ahora aquí tenemos 4. Y los dos axiales. En la representación orbital, estos representan el carbono, los lóbulos de los orbitales P, representando para 4 pares enlazantes, como dijimos que se llamaba la geometría. Tetraédrico. Tetraédrica. Tetraédrico. Aquí, en todos estos casos, fíjense, los ejes estos que están marcados aquí por la línea negra continua son igualitos. Aquí estamos hablando del metano. ¿Qué molécula es aquí en la segunda? Amoníaco. El amoníaco NH3, correcto. Y en la última, pues el agua. ¿Qué creen ustedes que representan esto que está aquí en color rosa? Y aquí hay 2. El átomo central. Lo que está en rosado, aquí está. No, aquí el átomo central es Por lo carbono, que veo, es el nitrógeno y aquí es el oxígeno. Fíjense que lo que le estaba comentando cuando discutíamos cuál es el átomo central. Aquí en el agua, pues no vamos a poner un hidrógeno de átomo central, aunque el oxígeno es el más electronegativo, porque nada más forma dueto, ¿no? Pero, ¿qué quiere representar esta zona rosada aquí? Donde hay electrones libres. Donde se localizan los electrones libres o los pares no enlazantes, que también son orbitales, ¿no? No es que están en otro lado imaginario, también son orbitales. Entonces aquí está representando cuántos pares de electrones libres hay aquí en el amoníaco. 2.
¿Cuántos pares? Escucha la pregunta. Un par significa dos. Sí, sí, un par. Un par. Y aquí, 2 pares. dos pares. Miren la diferencia en los ángulos. Para el metano, tetraedro, 109,5 grados. En el amoníaco, 107,3 grados. Y en el agua, 104,5 grados. ¿Por qué creen que este ángulo disminuye? Aquí no tenemos ningún par solitario, aquí tenemos uno y aquí tenemos dos. ¿Qué hace que este ángulo decrezca? La repulsión de los electrones libres que quedan ahí. Estos pares que están aquí. Recuerden que estamos hablando de electrones, pero no de puntos. Estamos hablando de orbitales, de esas regiones de probabilidad. Entonces, precisamente estos pares aquí solitarios incrementan la repulsión y eso hace que el ángulo decrezca. Ahora, mi pregunta sería, las estructuras que están aquí arriba, ¿todas tienen un dominio de electrones tetraédricos, sí o no? En otras palabras, ¿cuántos pares de electrones totales hay en estas tres estructuras? 4. 4. Todos tienen 4. La diferencia está en que en un caso todos son enlazantes, en el otro hay 3 y 1, y en el otro hay 2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí. si yo les Sí. preguntara si la geometría de estas tres moléculas es tetraédrica, ¿qué me tendría que responder? ¿Me respondería sí o no? Sí, Sí. No. ¿Y el por qué? porque se demuestran en la estructura cómo están enlazados, pero hay unos que no son enlazantes. A ver, pero ¿qué es lo que tienen en común? Si me dices que sí, que son tetraédricas, es porque alrededor del átomo central, 4 ¿cuántos pares. dominios de electrones hay? Si dice que es tetraédrica es porque son 4 dominios. Exacto. La palabra que yo estoy utilizando de dominios de electrones es porque cuando vas a leer el Brown, ahí habla de dominios de electrones. Entonces eso es para que tengas claro cuando lo leas de qué te está hablando. Sin usar Pero el entonces, término de dominio de electrones, lo que estamos diciendo es, bueno, si alrededor del átomo central hay 4 pares de electrones, no importa si son enlazantes o no enlazantes, tienen la misma geometría. Ah, ¿De acuerdo? sí, Podríamos entonces los electrones llamar no lo que es están la geometría del total de los pares de electrones. Pero no es la geometría molecular. Dijimos que en química la geometría molecular, ¿qué es? un modelo, ¿no? No, pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos en la estructura? el arreglo únicamente los átomos en la molécula. De los átomos que están Enlazados. 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 Entonces, estamos diferenciando la geometría de los pares totales y la geometría molecular, que es solo de los enlazantes, que en este caso serían los verdes. Aquí son 4 enlazantes, aquí son 3 enlazantes, 1 no enlazante, aquí son 2 enlazantes y 2 no enlazantes.
Entonces, la geometría molecular de estas tres moléculas será diferente, ¿sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Porque aquí donde hay 4 pares y es un tetraedro, podemos decir, es un tetraedro perfecto, el ángulo es 109,5 grados y en las otras ya no es el mismo ángulo, por lo tanto no puede ser la misma geometría molecular. En el caso del agua, bueno, ya se lo pregunté al inicio y me contestaron, ¿no? La geometría molecular del agua, ¿cómo se denomina? Angular. Angular. Angular, angular. Entonces nos estamos refiriendo a la geometría del par enlazante. Este aquí en verde. En el caso del amoníaco, tal vez en el dibujo inferior se ve mejor. Estamos hablando de la geometría de estos tres pares. Fíjense que aquí está la línea punteada, hay una línea sólida y hay una cuña que se proyecta hacia el frente. Hacia el frente es más gruesa, ¿no? Les dije que esto representa que está hacia nosotros y la punteada representa que está hacia atrás. Del nitrógeno aquí hacia abajo, ¿qué forma le ven ustedes a esto? De una pirámide, piramidal trigonal. De una pirámide. De una pirámide. Aquí podemos ver un lado, 2 y el tercero estaría atrás. Entonces, la geometría aquí, para el primer caso, sería la geometría molecular, sería tetraédrica, la misma. Aquí sería piramidal, trigonal. Y aquí sería angular. Reforzando la idea, entonces, después que hago la estructura de Lewis y determino cuántos pares enlazantes hay y cuántos no enlazantes, puedo definir cuál es la geometría de la molécula de acuerdo al número total de pares de electrones, enlazantes y no enlazantes, y la geometría molecular que corresponde solo a los pares enlazantes. Lo que vas a encontrar con frecuencia en los textos como geometría es geometría molecular, no la del total de pares de electrones. Así que cuando se te pregunte, solo la geometría se entiende que es la geometría molecular de los pares enlazantes. Se entiende muy bien esto porque esta es una idea muy importante para efecto de lo que estamos viendo ahora. ¿Quedó claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Profesor, he quedado tan variando un poco en lo que usted dijo que era piramidal y tetraédrica, porque me sigue pareciendo igual. ¿Cuál te parece igual? Lo que se representa abajo en negro. Usted dijo que era piramidal y la otra tetraédrica. ¿Cómo me ayuda a reforzar cómo dedujo eso? A ver, la geometría molecular ya está establecida por el modelo que te dije hace un rato del RPC-EV. O sea, ya la geometría molecular está definida. Cuando veas el cuadro en el libro, que sería una forma tal vez, digo yo, poco dinámica y poco química de enseñarla. Imagínate que yo te doy un cuadro y te digo, bueno, calcula el número de enlaces del dibujo de Lewis. Ya, tú lo calculas. Te dio 4 pares de enlace. ¿Hay pares de no enlace solitario? Tú me dices, no, profesor, da 0. Entonces yo te digo, bueno, fíjate en el cuadro. En el cuadro vas a encontrar, si tiene 4 pares enlazantes y ningún par no enlazante, entonces la geometría es tetraédrica. Si tiene 3 pares enlazantes y 1 no enlazante, como es aquí este caso, entonces la geometría es piramidal trigonal. Y si tiene 2 pares enlazantes y 2 no enlazantes, como el caso del agua, entonces la geometría es angular. O sea, ya eso está definido
Ok, por el modelo. Lo único que tienes que determinar correctamente es el número de pares enlazantes y el número de pares no enlazantes. Los ángulos que estamos mostrando aquí, ya esos ángulos también están determinados. Ahora, lo que uno puede ser válido es, bueno, sí, hay formas de determinar esos ángulos, pues sí. Como todos los ángulos, a pesar de lo que tú dices, pareciera que no se distingue o no distingue así con esta imagen, a lo mejor tampoco es la mejor imagen, que los ves tetraédricos, pero cuando se hace la medición del ángulo de enlace, resulta que no es el de un tetraedro. Y como no es el de un tetraedro, entonces la geometría molecular no corresponde a la de un tetraedro perfecto, que el ángulo debe tener 109,5 grados. Entonces aquí, para contestar a tu pregunta, te diría, no es que tú lo vas a adivinar o lo vas a deducir de alguna parte. El modelo que estamos utilizando, el RPCV, te delinea una serie de criterios para establecer cuál sería la geometría de una molécula. ok, entiendo, ahora sí. Por ejemplo, lo que acabamos de ver. Aquí en la clase de átomos tenemos AB3, pero aquí tenemos ahora AB2E. Igual alrededor de A hay 3 átomos, lo único es que hay 2 de uno y 1 de otro. Entonces, aquí los dos sustituyentes serían B y el otro par sería el solitario. Entonces, como estamos hablando del mismo número de átomos enlazados alrededor del átomo central, 3, porque aquí 3 y 0 es 3 y 2 y 1 es 3. Entonces, el resto de los casos va a ser igual. Para 4, 4 y 0 es 4 y 3 y 1 es 4, que son... Entonces, la variante, ¿cuál es? Del dominio de electrones va a ser siempre tetraédrico. Lo que va a cambiar es la geometría molecular. Y cuando tengamos, bueno, aquí ya estaba la pregunta de cómo predecirla. Primero hay que hacer las estructuras de Lewis. Ya este concepto lo vimos de las moléculas polares, que también es un concepto que nos ayuda a entender lo de la repulsión. Entonces, cuando tenemos este caso que son moléculas con un momento dipolar, que ya vimos que era un vector y está orientado en una dirección, eso también nos puede dar idea de la orientación espacial que van a tener esas moléculas. Para terminar hoy quiero introducir esta gráfica también la vimos en la presentación de enlace. ¿Recuerdan, no? Lo que representaba esta gráfica. El momento. ¿Qué era esto aquí? ¿Qué representaba esto aquí abajo? Atendiendo en la ordenada que es energía potencial. ¿Vimos o no vimos esta gráfica que está en el documento de enlace que les di? Sí lo vimos, profesor. Bueno, ¿qué dijimos? Ya esto lo discutimos en algún momento. Yo le dije, ¿qué veía en esta gráfica? ¿Y qué es lo que se ve aquí en este punto? Ustedes están dando cálculos, ¿no? Cuando determinan derivada y demás, ¿qué es lo que buscan en la gráfica? Creo que eso definía la zona de encuentro del solapamiento, la gráfica como tal. Claro, pero así el dibujo a la vista, ¿qué salta? Aquí, ¿qué quiere representar esto? Aquí en este punto inicial. En la Que pendiente, están, profesor. de que están separados.
¿Qué diferencia hay entre este primer punto y los puntos sucesivos y lo que está sombreado aquí? Me pareciera que los átomos como que se fusionasen. ¿Cómo que sé qué? Como si se Más fusionasen. unidos. Pero alguien dijo una palabra ahora mismo allí que introducimos. ¿Qué es lo que, cómo se llama esta zona aquí? El solapamiento. Ya. ¿Y a qué corresponde? Pero miren el dibujo, si el dibujo les está gritando, pues, ¿a qué corresponde este máximo solapamiento? ¿A qué corresponde? Que se necesita una mejor energía una mejor energía potencial para un mayor solapamiento. ¿Qué se necesita qué? Menor energía. A ver, vamos a decirlo en 5 palabras. Máximo solapamiento, mínima energía potencial. Eso es simplemente lo que dice esta gráfica. Máximo solapamiento, mínima energía potencial. Y en estas condiciones de máximo solapamiento y mínima energía potencial, ¿qué pasa con la estabilidad? ¿Más estable o menos estable? Creo que más estable. ¿Crees? Sí, no estoy seguro. ¿Todavía crees? A ver, un enlace se forma. La pregunta que nosotros empezamos con el tema del enlace era ¿por qué se unen los átomos? A estas alturas del partido ya debes tener una idea de por qué se unen, ¿no? Si se alcanza un mínimo de energía en el sistema, ¿esa es la condición más estable del sistema o no? No. No. Cuando un electrón adquiere energía y sube a un nivel, ¿qué pasa después? ¿A dónde vuelve? ¿Recuerdan cuando hablamos del espectroscopio y la Al punto espectroscopía? de partida. La serie de Paschen y de Lyman y de Brackett. Pero el punto de partida, eso no se llama así en química. Al mismo nivel. Tampoco se llama así en química. Cuando un electrón es promovido a un nivel superior, ¿cómo se llama ese estado? Excitado. Ya. Y después regresa, ¿cómo se llama el estado donde regresa? Basal, profe. Basal o fundamental. Entonces, ¿dónde hay más estabilidad? ¿En el estado excitado o en el basal o fundamental? Bueno, voy a detener esto aquí porque están modificando mi estado basal. A ver, abran su cámara ya en estos 5 minutos que faltan, los que quieren abrirla, ¿no? A ver, la película que vimos con la espectroscopía y el descubrimiento de las líneas espectrales, decimos, cuando usted escribe la configuración electrónica, 1S2, 2, ¿cuál es ese estado? Nada más, solo hay 2 opciones. O es el estado basal o es el estado excitado. ¿Cuál de los dos es? No escuché la pregunta, profesor. Cuando escribes la configuración electrónica de un átomo, ¿cuál es el estado que escribes? ¿El basal o un estado excitado? Basal, profe. Claro, mira, él me está contestando, Rey me está contestando así como que casi como que el profesor que está preguntando el basal, pues. Porque, por ejemplo, para el hidrógeno, si yo escribo 1S1, usted dice, ah, bueno, eso está bien. Pero ¿qué pasa si yo escribo hidrógeno 2S1? Usted probablemente diría, eso está mal, porque el hidrógeno es 1. Y si yo le digo, bueno, pero ese es un estado excitado.
¿Seguiría estando mal? No, porque usted nos está explicando que está excitado. Ya. O sea, está en otro nivel, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar luego? Una vez que adquiere energía, ¿vuelve o no vuelve al estado basal? Va a regresar. Regresa al estado basal. Y en ese proceso, ¿qué era lo que se emitía? Cuando el electrón adquiere energía y asciende a un estado energético mayor y luego desciende, en el descenso, ¿qué es lo que emitía? Se libera energía. Pero sí, pero ¿cómo se llama eso en química? Quiero que usen los nombres que estamos aprendiendo. ¿Un qué? Fotones. Fotones. Se emite un fotón. Y vimos que era con colores y etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que estamos, miren, esta es una idea centralísima del concepto de enlace. Los átomos están aislados, un máximo solapamiento, un mínimo de energía. Mi pregunta, reitero, ¿ese mínimo de energía significa una condición para el sistema de mayor estabilidad, sí o no? Por todo lo que he dicho, sí. Ah, gracias, porque por lo menos no me estoy mintiendo yo mismo. Claro, sí. Cuando nosotros tenemos estado energético, fíjense, cuando usted escribe la configuración electrónica, 1S2, después 2S2, 2P2, 3S1, 3P tanto y 4, etc. Eso es un orden energético. Eso, bueno, es que lamentablemente los modelos en secundaria se enseñan así tan a la ligera que uno nada más escribe 1S2 y yo sigo la flecha y lo lleno ya. Pero es energía, es energía. O sea, eso no se llenó así porque alguien dijo, oye, vamos a empezar desde 1, pues no. Entonces, ese es el estado basal o fundamental más estable energéticamente. Y más estable energéticamente significa mínimo. O sea, no empezamos a escribir la configuración electrónica por las mayores energías, sino la energía menor. Entonces, cuando un sistema se estabiliza, es porque alcanza esa condición de mínima energía. Porque le es favorable al sistema. O sea, piense nuevamente en lo que les he dicho en nuestra vida real. Nuestra condición más estable y más amena y más grata es de mínima energía. Estar tirado, sentado, acostado, mirando la televisión, el fútbol. Tráeme agua, tráeme jugo, hazme un emparedado. Esa es la condición de mínima energía. Yo no quiero pararme, ir a la nevera, aunque la nevera esté repleta de cosas y buscar acá el pan y esto y ponerle la mermelada y la mantequilla. Eso no, eso da pereza. Entonces, esa condición de mínima energía para nosotros también es de la máxima estabilidad. Entonces, lo que estamos mirando ahora con la conformación de la geometría molecular, se trata de lo mismo. Por hacer una analogía grotesca, es como si el átomo central le dijera a los que tiene alrededor, tú vas allá, tú vas allá, tú vas allá y tú ponte allá. Lo quiero lo más alejado posible para que se lleven bien y no se repelan. Entonces, bueno, los átomos sustituyentes obedientemente se colocan a tantos grados uno del otro. Y además el átomo central dice, si tú vas a estar enlazado a mí, entonces tú y yo definimos la geometría y ustedes pares solitarios se van por allá porque ustedes vienen a modificarme los ángulos. Entonces, esto que le estoy diciendo, usted debe tener herramientas, a veces mnemotécnicas, de memorización, de dibujo, para decir, bueno, el modelo dice esto, pero yo lo verbalizo y lo entiendo así. Los átomos se alejan por esto. O sea, tú tienes que inventarte tu autoexplicación de acuerdo al modelo para que las cosas no se te olviden. Lo que yo he percibido, y no solo con ustedes, es la fragilidad de recordar cosas. Entonces, usted tiene que ejercitarse, yo diría que obligatoriamente,
porque hay cosas que sí debemos retener. Hay otras que probablemente no tengan esa importancia. Pero para saber cuáles son las que tengo que retener, para eso estoy yo de facilitador. Las preguntas que yo les estoy haciendo a ustedes es porque son las preguntas centrales de las cosas que tienen que quedar bien establecidas. Y por eso le digo que las imágenes que están en el documento que hemos discutido, yo no sé si usted tiene oportunidad de imprimir ese material o no, lo desconozco, pero en su apunte vuelva a hacer el dibujo y escriba aquí máxima estabilidad, mínimo esto, lo otro. Porque si no, en la próxima clase, el lunes, yo vuelvo a poner el dibujo y vuelvo a preguntar lo mismo y usted va a seguir dudando sobre las mismas cosas. Y ese no es el objetivo del aprendizaje. Ahora, si usted termina esta clase y no vuelve a ver esto hasta el lunes que nos volvemos a ver, menos va a haber aprendizaje porque es como, pon la película donde quedó y que me la siga contando. O sea, mi función aquí no es mostrarle a ustedes lo que yo conozco de química, porque ya eso fue hace tiempo avalado y ya los diplomas están hasta amarillentos por allí. Entonces, el que necesita crecer eres tú. De nada sirve que yo le traiga las mejores ilustraciones, los mejores dibujos, los mejores videos, etcétera, porque, o sea, no se trata de mí, aquí el protagonista es usted. Entonces, agarre ese documento y devórelo. Yo todavía no he visto a ninguno de ustedes que me diga, profesor, en la página 4 del documento que usted me dio, yo leí eso y yo no entiendo qué quiere decir esto o aquello. Entonces, ¿qué supongo yo? Lo entiende todo, lo leyó todo y lo buscó todo. Y cuando yo se lo pregunte, entonces lo sabrá. Pero si no pasa eso, es porque, o sea, las clases no son aquí nada más cuando nos encontramos y yo les converso, porque se pierde un poco el objetivo de tu aprendizaje. Ahora, si el video que grabas, tú lo vuelves a escuchar y entonces calmadamente tomas notas y haces esto y lo otro, maravilloso. Pero tampoco yo sé si lo hacen o no lo hacen, si el tiempo les da o no les da. Pero esa es mi recomendación. Estamos en la semana 12 y por primera vez van a hacer pruebas semestrales en poco menos de un mes. Entonces necesitan las herramientas porque en las pruebas semestrales se va a evaluar todo el contenido del semestre. Y recuerde que son de 2 días por medio. Entonces, ¿cómo vas a hacer si no tienes ya todo esto rayado y estructurado para después ir, yo lo tengo aquí en orden, que para eso es el portafolio? Bueno, dicho esto, ya a las 11:33 ya me voy, Raúl. Profe, Dígame. ¿puedo comentarle algo? Así bastante rápido. En cuanto a lo que era el parcial, yo es más como una petición por el sentido de que, por ejemplo, en la estequiometría usted me había dado una cantidad de 72 problemas para hacer, pero esos eran bastante sencillos y al momento de ver lo que estaban en el parcial eran como 2 o 3 veces el nivel de lo que estaban en eso. O sea, mi petición es como que aumente la dificultad en eso, porque eso es todo fácil. Perdón, Yacibet, el ejercicio del P4H, eso que tenías que buscar el reactivo limitante era 2 o 3 veces mayor. Para mí sí, bueno, no es como en sí tanto, pero, o sea, nunca había visto algo, pues yo me estaba más guiando de esos que estaban en el taller. Pues. Yacibet, eso es muy panameño lo de nunca, porque a mí me da a entender de que yo te estaba enseñando otra química, si tú me dices que nunca, siempre, pero que no habíamos visto eso. El otro ejercicio que tenía sin agua y con agua era un ejercicio, vaya, multiplica 10 por la masa del agua y restas lo otro y lo que tienes agua y dime cuánta agua hay. Entonces, no sé a qué te refieres cuando tú dices, pareciera que son ejercicios traídos de otro lado. Cuando veamos la resolución, probablemente puedas darte cuenta. Pero entiendo tu preocupación por la cultura de que en la escuela secundaria te pongo esto y después te pregunto lo mismo. Y si ya hay una palabra o 2 palabras que antes no las había visto, entonces el profesor me está haciendo trampa. Lo entiendo, no es una cultura solamente tuya. Recuerden que yo soy profesor de posgrado y aún la gente que está en posgrado es igual. Y si usted me preguntó 2 más 2, entonces ¿por qué me pregunta 3 más 1? Profe, sí, profe, lo entiendo.
Isaac. Lo que yo quería, o sea, es básicamente la misma petición que mi compañera, únicamente que cuando nos ponga prácticas, que sepamos que las prácticas están al mismo nivel, que usted no va a exigir en un Eso nunca va a parcial. ocurrir, Isaac. Cuando yo te digo que hagas los ejercicios del Brown, que repases lo que está hecho, que veas lo otro, y eso se lo dije la primera semana, la redacción de los mismos ejercicios, no, el nivel no es los cálculos, lo que tenías que aplicar es la estequiometría. La historia que se te pone de por medio y de esto y de aquello, eso nunca va a ser lo mismo. Y ponerte un ejercicio de decirte, esta es la ecuación, ajústela, calcule esto sin que haya nada de por medio donde tengas que leer y analizar otra cosa, pues eso tampoco es química universitaria. O sea, si tú cuando estás leyendo el ejercicio no entiendes lo que te estás preguntando, entonces ya el problema sí es mío. Que tú digas, profesor, yo ni siquiera entiendo cuál era la pregunta. Entonces ya ahí sí hay un problema muy grave, que tú no entiendas lo que yo te estaba preguntando. Pero esos ejercicios que yo que les aplico a ustedes, esos ejercicios antes de ustedes lo hacen otros y los resuelven y los validan y tomo el tiempo y vuelvo y los redacto para evitar justamente en esta modalidad de que algo no se entienda o de que algo esté mal preguntado, etc. Entonces, vaya. Y lo otro es que yo no sé cuántos ejercicios en la red o de dónde estudian ustedes o solo del libro, para decirte, bueno, yo voy a usar la misma redacción del Brown. Eso es imposible. Y bueno, yo no he visto ni siquiera qué es lo que han hecho en la resolución de los ejercicios para validar si es verdad que te quedaste con el bate al hombro y no entendiste ninguno de los 5 ejercicios. Porque el ejercicio la única pregunta que había de las ponderales, solo tenías que dividir el porcentaje uno entre otro y te daba un número dividido entre uno y después dividir esos dos números y te daba 2, 2 y 4. Entonces, no sé tampoco el grado de dificultad. Ese ejercicio era... Si yo le hablo por mi experiencia, yo ese día tuve demasiados problemas con conectividad. Yo realmente Bueno, no ya tenía sí, internet. ya ese es otro componente. Varios que me hablaron de eso, pero eso tampoco está en mi control. Sí, tú entras y sales y te vas a poner nervioso porque no terminas el ejercicio y eso, pero bueno, eso lo entiendo. Creo que a mí me pasaría lo mismo, ¿no? La desesperación de que no puedo, se fue la luz y esto es otra variable. Pero solo después que yo vea qué es lo que hicieron, podré ver dónde están. Está bien, profesor, gracias. Lo que sí les recomiendo, recuerden que les dije, cuando me preguntaron cuántos parciales eran, vamos a hacer un solo parcial de enlace químico y ya estamos terminando de ver lo último de los capítulos, pues de 8 y 9. Así que, por favor, el documento que les di escrito, ya si ven, ese documento lo hice yo y se los dije. Eso es un resumen porque si te pones a leer el libro van a ser muchísimas páginas. Entonces usted tiene que devorarse ese documento. Y si no entiende, dice, profesor, aquí está este dibujo y esto, lo otro. Porque eso lo hice yo, eso no lo escribió Brown. Ahí está compilada la información que yo considero que es la más relevante. Entonces, tienen que trabajar sobre eso. El próximo ejercicio que dibuje la estructura de Lewis, etc. Ahora, entonces, si yo deduzco, infiero lo que me estás diciendo, cuando pongo el ejercicio de enlace químico, no puedo salirme de una molécula que no hayamos visto. Eso no tiene sentido. Decirte, ay, él hizo los ejemplos con azufre y ahora me sale con el fósforo. No, o sea, no puede ser, porque hay distintas geometrías, distintas formas. Yo te explico y te doy unos modelos que están en el libro. Pero vaya, cuando voy a hacer, diré, bueno, en vez de este le cambio este átomo y le pongo el otro. O sea, en los ejercicios de los otros pasa lo mismo. Sí, profe, entiendo.